pues ya está con nosotros este querido amigo, doctor, filósofo, doctor también en filosofía de la comunicación, nuestro querido amigo, el doctor Fernando Buenabat. Hermano, bienvenido, un gustazo tenerte nuevamente con nosotras y nosotros aquí en Momentum. El gusto siempre es mío, ya sabes que es un enorme privilegio conversar con ustedes, desde luego, y con la audiencia, uno se siente más cerca, ¿no? De alguna manera. Así que yo soy el agradecido. Bienvenido, doctor. Qué bueno que está con nosotros. Y qué envidia, usted está con calorcito y aquí nos estamos congelando, doctor. Sí, no sé qué tanta envidia porque el calorcito acá está... Bueno, sí. Es un buen punto. Hay una frontera para la envidia, ¿no? Tiene razón, doctor. Sí, Fernando Buenabat, pues hemos estado abordando el tema, pero evidentemente queríamos tu análisis, tu mirada, tú que has estado recorriendo pues prácticamente toda Sudamérica, el continente americano, y que conoces a profundidad por los proyectos económicos, los proyectos políticos de los distintos países de la Sudamérica, de México y de los Estados Unidos. Hay una nueva oleada, el regreso de la izquierda institucional en distintos países de la América Latina. Pasó la elección de Chile, ahí viene la elección de Colombia, también viene la elección de Brasil, también fueron las elecciones de Honduras. Por ahí, Leonardo, a ver si podemos rescatar la imagen que usamos el día de ayer, precisamente donde colocábamos a los mandatarios y los países en esta nueva reconfiguración política en América. ¿Qué decir? ¿Qué esperar para este año 2022? Pues ahí platicábamos ahorita previo a entrar a esta conversación con la audiencia y con Fernando, pues esta situación que también está viviendo, la crisis que está viviendo Argentina y la crisis que se está viviendo en Perú, también con el presidente, pues están los golpeteos, la derecha está que arde por estar perdiendo pues tantos países y empieza a haber una reconfiguración. Esa es la imagen que presentábamos el día de ayer, los presidentes de Bolivia, de Venezuela, de Honduras, de Perú, ahora de Chile, de Argentina, lo que viene con Brasil, no es un hecho, pero es muy posible, y parece ser que también la ventaja del candidato de izquierda en Colombia también es bastante importante. ¿Qué decir? ¿Cómo leer esto? ¿Qué expectativas tener para este próximo 2022, Fernando Buenabat? Sí, es un mapa, por una parte, inspirador, ¿no? Es un mapa que, por un lado, trae vientos de esperanza y que ni duda cabe que hay que celebrarlo, ¿no? Cada territorio tiene su historia, cada territorio tiene su respectiva amargura, sus respectivas, ¿qué diría yo? Sus infiernos, ¿no? Particulares. Y es importante el recorrido histórico en la región, siempre y cuando tengamos el compromiso de escudriñar a fondo. El caso de Chile, para mencionar solamente el ejemplo que tenemos más reciente, es justamente el laboratorio más descarnado que hemos visto en América Latina del neoliberalismo, ¿no? Es justamente un lugar, ha sido un territorio para ensayar las canalladas que uno puede imaginarse del modelo y del proyecto neoliberal a toda costa, ¿no? No tuvieron empacho en asesinar a un presidente, no tuvieron empacho en imponer un dictador, no tuvieron empacho en crear una cultura de la dictadura, ¿no? Que, por cierto, siempre hay que recordar que Pinochet en algún momento compitió electoralmente y que estuvo a punto de ganar las elecciones por votos, ¿no? La presidencia por votos. Entonces, no hay que olvidarnos nunca de que en Chile se asentó una derecha, ultraderecha, de raíz nazifascista muy terrible, especialmente impune. No han pagado una sola de las cientos de asesinatos y de crímenes y de barbaridades que cometieron.
Es un país en el que ha reinado la impunidad en todos los sentidos, ¿no? Desde la impunidad del crimen masivo hasta el saqueo más desvergonzado que uno puede imaginar. En un país tan rico, en un país tan pleno de riquezas de todo tipo, pues se han embriagado haciendo canallada. Hoy el pueblo chileno, después de muchas décadas de sometimiento, toma una decisión, se moviliza y está impulsando dos grandes bisagras, ¿no?, políticas. Una, desde luego, su nueva constitución política, que va a ser un bastión importantísimo en términos de cómo se reconfigura al calor de la circunstancia actual una Carta Magna, y también la elección del presidente. Ahora, no es un triunfo que esté exento de riesgos. Hay problemas internos muy grandes, la derecha sigue teniendo un gran poder, las cámaras de diputados y de senadores están divididas, no hay mayoría en ninguno de los dos casos, entonces va a haber una disputa política muy cerrada. La alianza que permitió esta victoria tan importante y contundente, por cierto, en Chile, es el resultado de un acuerdo político de distintos frentes, de izquierdas de todos los sabores y colores, y va a haber que mantener esa unidad a toda costa, y va a haber necesidad de hacer respetar los acuerdos que se han tenido para llegar a la victoria electoral, y eso va a tomar su tiempo, eso no es de la noche a la mañana, y hay que recordar que la primera instancia es que dura 4 años este periodo, y a ver cómo dan los tiempos. El presupuesto del próximo año ya es un presupuesto que hereda el gobierno actual al nuevo presidente con un déficit gravísimo. Ya no alcanzan el presupuesto para las cosas básicas en Chile, así que la primera etapa de la presidencia va a ser con mucha austeridad, y empezar a preparar el presupuesto del siguiente año para atender las cosas básicas. De modo que, ¿qué nos espera? A la pregunta de ustedes, mucho trabajo, mucho estudio, mucha militancia, y elevar el nivel de la conciencia, porque el escenario que acabo de describir de Chile, que intento describir de Chile, no es muy distinto al de Honduras, ¿no?, donde tenemos, además, a Freud trabajando, ¿no?, haciendo de las suyas, y además tenemos una Centroamérica muy balcanizada, y no hemos logrado la unidad centroamericana que hubiéramos necesitado políticamente hace muchos años, y esto viene a ser un desafío muy, muy importante para la unidad latinoamericana. Y de paso, una última palabra, que acaba de hacerse aquí en Argentina una gran manifestación, una marcha inmensa en la Plaza de Mayo, en la cual participaron, además del presidente Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández, estuvieron invitados el Pepe Mujica, que estuvo en el estrado dirigiendo unas palabras, y Luis Ignacio Lula da Silva, que también tomó la palabra y hizo una serie de referencias muy importantes para la región. Dos cosas concretas: el continente está devastado, estamos en un continente que ha sido arrasado por el proyecto neoliberal de punta a punta, las consecuencias, incluyendo el Plan Cóndor, incluyendo la amarga experiencia de las dictaduras, y desde ahí hasta la fecha, tropelías y canalladas de saqueo incalculables, endeudamientos absolutamente inhumanos. Así está el continente hoy. En estas condiciones, la reconfiguración de movimientos progresistas o de izquierda van a tener que ponerse a prueba. En el gran desafío histórico, Ernesto, Alberto, que es gestionar. La izquierda que tiene que aprender a gestionar. Lo que no le ha tocado a la izquierda en muchos países, ahora está ahí en el escenario pidiendo creatividad administrativa, creatividad política, creatividad incluso en los territorios de lo judicial, y, si me permites, un paso más allá, en el territorio de lo militar. No podemos descuidar a los milicos en ningún rincón
No, y no. menos en Chile y menos en ninguna otra parte. Así que este paisaje, encima estamos tratando de relatarlo así a trazos gruesos, en medio de un continente absolutamente riquísimo, ¿no? Aquí están todas las riquezas necesarias para darle vida digna y vida digna a todos sus habitantes, incluso compartiéndola con otros pueblos, y sin embargo, esta contradicción, esta dicotomía, va a pesar cada hora, cada minuto del año que comienza, como ha pesado en los años recientes. Y es que no es solamente la necesidad de la izquierda de entender los tiempos que viven y administrar la herencia neoliberal y también militarista que existe en América Latina, eh, porque la derecha no se resiste, el pataleo que hace es tremendo, fuerte y no mide consecuencias. Lo vemos en Perú, por ejemplo, con esta intentona de tirar al presidente recién electo. Lo vemos ahora mismo en Argentina con todo lo que sucede, esta posición tremenda, durísima y a veces hasta vil que hay en contra del presidente Fernández. Yo no descartaría que ese dato de el 60% de inflación que comentábamos fuera de cámaras, doctor, tuviera que ver con algo que ocurrió también en Venezuela, ojo, porque los empresarios se unen y son capaces de hacer los complots económicos que de pronto dan resultados en economías con dificultades como la argentina o la venezolana, y en algún momento la tuvimos en México. Y lo digo porque el desafío, por ejemplo, de lo que significa el triunfo de Boric también es importante. Chile fue el laboratorio del neoliberalismo. No hay que olvidar que los Golden Boys ahí ensayaron todo lo que pudieron para implantar este modelo económico en el resto de América Latina. México tuvo su parte, pero bueno, ahí está. Y Chile ahora se enfrenta con la necesidad de una nueva constitución que pudiera ser también una constitución, una carta magna muy progresista y un ejemplo hacia el resto del continente. Entonces, hacia 2022 creo que hay varios desafíos y uno de ellos sería también cómo lidiar con esta derecha que no se deja, que está allí, que está reptando y que no se va nada más con una victoria electoral, doctor. Y que tienen números también importantes en los resultados electorales. No se nos olvide que en Chile, a pesar del triunfo importante que ha habido, ellos han amasado también su propio peso electoral y eso no se borra ni se borrará, como en Argentina, que históricamente el gorilaje, como se le hace llamar aquí, tiene un piso electoral del 30 y algo por ciento y con eso hacen de las suyas también. Vamos a ver en las elecciones recientes. Es verdad que la región está enfrentando, además, la pandemia, no se nos, tampoco puede quedársenos afuera del tablero de análisis. Es verdad que hay tareas de los gobiernos progresistas o para los gobiernos progresistas, tareas de urgencia que tienen que ver con atender el problema del desempleo, ¿no? El problema del atraso económico en términos de su desarrollo industrial. Hay que atender de inmediato, digamos, necesidades de salud pública urgentes, necesidades educativas que son fundamentales y que se han venido postergando muchísimo, porque cada vez que decimos gobiernos austeros, en realidad lo que estamos haciendo es disfrazar las raterías que han hecho que se desvíen los presupuestos hacia todo lo que no es realmente servir a los pueblos, ¿no? Entonces, hay ahí, en cada país, incluso por regiones, urgencias a las que hay que tomar muy en serio. Pues yo, si ustedes me permiten, siempre hago en tono de reclamo fraterno y en tono de reclamo siempre solidario, pero estudiar un poco más a América Latina, ¿no? Creo que hay sectores incluso de la izquierda en México y en muchos lugares que cuando uno habla de la América Latina y el Caribe, simplemente a algunos se les cae la quijada porque algunos, por ejemplo, yo soy tan nula que lo hago con frecuencia y pregunto, oye, ¿sabes algo de Belice? ¿Cómo está la situación? Y más de uno ni se acuerda que existe Belice, ni dónde rayos está, y no se lo contiene como un pueblo hermano nuestro, ¿no? Eh, eh, Más de una vez me encontré en México con algunos que no sabían que era un pueblo vecino, ¿no?
porque se creen que el único pueblo vecino que tenemos es el de los yanquis. Y estoy exagerando, sí, pero casos tengo, ejemplos tengo. Y creo que esta es una, digamos, importante tarea política de esta hora, es estudiar un poco más la América Latina y el Caribe y enterarse de qué es esto, ¿no? Acaba de publicar hace poco un libro extraordinario, mi querido amigo Vladimir Acosta, en Venezuela, que se llama Salir de la Colonia. Es un texto extraordinario de Vladimir, en el que estudia cómo todavía estamos sometidos al coloniaje, ¿no? Y los costos del coloniaje hasta la fecha, y las características de las distintas etapas del coloniaje. Vladimir se detiene a estudiar las civilizaciones prehispánicas, se detiene a estudiar cómo ha sido el choque brutal contra los pueblos originarios de todo el continente, ¿no? Este continente, dice, entre otras cosas, algunos amigos, debería ser un Estado plurinacional completo, todo, ¿no? Esto debería ya discutirse como una necesidad jurídico-política de la región. Y sin embargo, en los hechos concretos, todavía no estamos discutiendo la urgencia de que los pueblos originarios tomen entidad y tomen posición de dirección política frente a los estados como se están desarrollando. Este es un ejemplo que hay que agradecerle a Bolivia, ¿no? Hay que agradecerle al Ecuador los pasos que dio bajo la administración de Correa. Este es un ejemplo interesantísimo en Perú, ¿no? Que hoy ese es un desafío extraordinario, pero ese atraso no está en la agenda de la izquierda, ¿no? En términos generales. Ese atraso, esa concepción de la diversidad de los pueblos originarios, gobernándose y gobernando en conjunto, de igual a igual, en igualdad de condiciones, pero en igualdad de oportunidades, y eso no está en la agenda política de la región. Como tampoco está, y mira qué paradoja es, la batalla comunicacional, porque por más obvio que es, por más escandalosa que es esta guerra y lo más alevosa que es, pues he hecho el trabajo de recorrer los programas políticos de muchas organizaciones políticas en América Latina y el Caribe. He recorrido organizaciones sociales de índole e historia muy diversa, y simplemente no está entre sus 10 principales postulados organizativos, no está el debate sobre la guerra comunicacional, que es una gran debilidad nuestra en todo el continente, ¿no? Y puedo seguir así, 3 o 4 puntos más. No hemos hecho el recuento de las riquezas naturales que tenemos que defender. No sabemos todavía, no tenemos el mapa nuestro de nuestras riquezas, con las que debemos contar porque son de los pueblos y son de las que tiene que salir, entre otros casos, el mapa de la disputa con creo que son 300 o 400 grandes terratenientes en todo el continente, dueños de la mayoría de los territorios de este continente, incluyendo territorios marítimos, ¿no? Entonces, creo que hay un conjunto de tareas para estar informados sobre la realidad histórica, política de la patria grande, y saber entonces cuáles son las estrategias que según el país, según la región, hay que ordenar por jerarquía, ¿no? Ya, Fernando Buenabat, en esta situación que van enfrentando cada presidente que termina siendo electo, presidente de corriente de izquierda, pues en el marco de este año, pues se llevó a cabo el encuentro de la CELAC, y no fue un encuentro menor, adquirió un perfil pues mucho más relevante de lo que había tenido en años anteriores. Tenemos a la OEA también ahí, que frente a esta correlación de fuerzas que se va modificando en el continente, uno de los planteamientos que hizo el presidente López Obrador en la CELAC tenía que ver también con, el hecho de fortalecer a la CELAC, casi sustituirla, que la CELAC sustituyera a la Organización de Estados Americanos, a la OEA. Pero tocaba también un punto, ahorita que hablamos, por ejemplo, esto que nos comentabas de una inflación del 60% en Argentina, que es una barbaridad, o esta crisis que enfrenta el de Perú, el presidente de Perú, Pedro Castillo, que incluso le habló al presidente, el presidente
va y le ofrece algún tipo de apoyo en lo que sucedió también con Bolivia y la relación ahí con México. Este papel de la CELAC en lo que toca a la solidaridad entre países, entre mandatarios, pues pareciera que adquiere una relevancia mayor. ¿Qué futuro y qué dimensión le estás viendo a la CELAC ahora con estos resultados electorales, más el escenario que hay en Colombia y Brasil para las elecciones del año 2022? Pues yo soy muy optimista, ¿no? Porque tengo algún afecto particular por la CELAC. La vi nacer muy de cerca, ¿no? Tuve la oportunidad que el presidente Chávez me invitara a acompañar algunos episodios para mí muy aleccionadores del proyecto que es la CELAC y que con mucho rebasa a la OEA, ¿no? Que por cierto creo que está llamada a desaparecer en cualquier momento porque no solamente no ha cumplido históricamente con su papel, sino que ha hecho cosas absolutamente al contrario, ¿no? Pero no hay duda de que la gran prioridad en la CELAC, según mi entender, y según la historia misma de la CELAC, es el problema económico. Una región que no es soberana en el manejo de su moneda, una región que es victimada por la herramienta desestabilizadora que le llaman inflación, pero pues no es más que un eufemismo para disfrazar una forma del golpismo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que al antojo de una clase social, las burguesías o los latifundios o las oligarquías, como quieras llamarles, pues se ponen de acuerdo y te revientan la economía porque ellos quieren subirle el precio a lo que se les da la gana, como se les da la gana, sin consulta, sin aviso, sin la más mínima de las consideraciones humanas obligatorias, ¿no? Porque destruyen salarios, destruyen historias completas con esto. Hay que leer a Pascualina Curcio, les recomiendo muchísimo el texto de Pascualina Curcio, compañera venezolana también, que ha escrito mucho sobre este tema de la inflación, la ha caracterizado como un arma imperial para destruir economías, ¿no? Pero esta es la realidad en todo el continente, ¿no? Entonces, por más que ahora todos quieran decir, bueno, también en Estados Unidos hay inflación. Sí, bueno, pero es que también se la están causando por su propia guerra interna. Ahí hay una lucha interburguesa muy cerrada, ¿no? Que algunos ya están advirtiendo en las próximas elecciones va a ser muy costosa en más de un sentido. Pero nosotros en la región, los países de la CELAC, tenemos que entender algo que acaba de decir Lula da Silva. Pongamos la atención y sigamos esta información. Lula vuelve a insistir con la necesidad de que tengamos el Banco del Sur. Que tengamos un Banco del Sur que sea precisamente un banco que construya su moneda propia. Ya ese proyecto existió, se iba a llamar Sucre la moneda. Incluso hubo experimentos, incluso hubo, digamos, pequeñas pruebas de laboratorio, diría yo, para resolver cómo intercambiar mercancías entre nuestros países sin tener que pasar por los bancos yanquis, por ejemplo, ¿no? Porque nos cuesta carísimo. Compañeros y compañeras de la audiencia, nos cuesta una fortuna trasladar las mercancías de un lado a otro, solamente porque tenemos que pasar por un banco a comprar dólares y luego otra vez cambiarlos por moneda local. Eso es un gran negocio, pero además lo que te cobran los sistemas de transportación. Ya Chávez había previsto la necesidad del Banco del Sur y el ferrocarril del sur, y estaba planteándose el oleoducto del sur, ¿no? La importancia de que la región no se quede sin energía y que la energía se transporte rápido, barato y directo. Incluyendo, ya habían previsto el huachicoleo, ¿no? Que también en una perspectiva latinoamericana sería una monstruosidad. Entonces, Lula está advirtiendo que la buena voluntad de la CELAC, incluso con su diversidad de presidentes y con algunos de ellos que son muy cipayos y muy serviles al imperio yanqui, aún así, la única posibilidad realmente de dar pasos concretos en este proyecto es que podamos construir, así sea un peldaño o dos, pero de soberanía económica. De otra manera, lo que se ve es que serán buenos deseos y tendremos que seguir, en todo caso, las reglas del capitalismo para pensar en esa clave nuestra propia forma de vincularnos. Y la otra circunstancia, junto con la idea de un Banco del Sur y de una moneda regional nuestra, es que además también tengamos un
una política de lo que se ha llamado integración. La palabra integración a veces se reduce casi exclusivamente a la economía, pero necesitamos un ejercicio de integración educativa, por ejemplo, en la región, un proyecto de integración sociocultural, incluso comunicacional y cultural, que no hemos sabido todavía consolidar. No se nos olvide, Edmundo Gorman decía con mucho interés siempre, pues, ¿cuál unidad latinoamericana si los chilenos están peleados con los peruanos y con los argentinos, y luego los uruguayos están peleados con los brasileños y todos están peleados con todos? ¿Cuál unidad? Y él decía, la única unidad posible ahora es la unidad en un proyecto de futuro inmediato, ¿no? Y esto creo que lo tiene en su ADN el proyecto de la CELAC, y creo que para esta región ahora mismo sería un oxígeno extraordinario que un esfuerzo de este tamaño como el de llamar a un Banco del Sur y proponer una moneda regional propia, y además, junto con esto, sentarse a crear un gran congreso latinoamericano sobre el tema de la deuda externa, porque no hay que olvidarlo, ¿eh? El Fondo Monetario es un mono con navaja, ¿no? Es un chivo en cristalería, y esos están dispuestos a destruir cualquier cosa. Y Argentina lo está padeciendo ahora. La herencia que dejó el gobierno de Macri contra el gobierno de Fernández, en términos de lo impagable que es la deuda externa, en este momento tiene el país sentado, tronándose los dedos a ver cómo el fondo, habiendo violado su propio reglamento, en el crédito más absolutamente delincuencial que se ha entregado en su historia, pues ahora resulta que los que están sufriendo así, tronándose los dedos, son los trabajadores y el pueblo argentino, para ver cómo rayos van a pagar una deuda que pues más o menos, imagínate, guardada toda proporción, un Fobaproa a pagar en 3 años, ¿no? Entonces, es semejante locura de estas bestias neoliberales. Tienen que sentarse los presidentes progresistas de esta región en un gran congreso, en una cumbre de países endeudados, a tomar decisiones políticas de conjunto, en mi opinión, y eso se va a lograr y se puede lograr solo con la movilización popular. Y esta es, digamos, la frase a la que quería llegar. Si no hay movilización popular desde las bases, todo lo que estamos hablando ahora será pues una ilusión, una pura ilusión, ¿no? Y ya lo vimos, ahí está Chile, ¿no? Cómo se volcó la gente a las movilizaciones, y lo estamos viendo en Perú, en Bolivia, ¿no? Ahora mismo la amenaza de un nuevo golpe de Estado que se gestionó hace unas semanas, la gente a la calle, y ahí paralizaron la cosa, ¿no? Y en fin, hay muchos ejemplos. Pero a mi entender, el corto plazo que comienza ya, mañana, o que está comenzando a esta hora, está exigiendo, digamos, una revisión de estos factores, porque de lo contrario, mi gran temor es que nos quedemos cortos una vez más con las acciones, con las gestiones, frente a las necesidades sociales concretas. Y es que el tema es que ha habido otros esfuerzos de unidad. Por lo pronto recuerdo los esfuerzos que ha habido en materia económica, los esfuerzos como CELAC, que ahora mismo has estado tú hablando, pero también ALBA, el Mercosur, UNASUR, Petrocaribe. Petrocaribe, exactamente, y han tenido un efecto no el esperado en el momento en que nacieron, porque de una u otra forma se han ido diluyendo, diría yo, al menos hasta acá, en el norte del continente, el esfuerzo no parece haber llegado. Y en Centroamérica, que sigue siendo muy como tú utilizas el término balcanizado, yo no sé si llamarle, además de eso, muy desunida, muy refractaria es la palabra, a todo lo que ocurre en el resto del continente. Centroamérica es fundamental. Y en este escenario yo quería preguntarte la posibilidad de que en un esfuerzo como el que ahora vemos, con estos gobiernos de tendencia progresista, y México por fin tiene uno en ese sentido, ¿cuánto puede durar? Y lo pregunto porque hay un actor que tampoco podemos dejarle de lado, que se llama Estados Unidos, que ahorita parece muy preocupado con su propia disputa política interna, con su enemigo económico, que es ahora China, pero que tiene una clase política que es muy injerencista, y que de una u otra forma, aunque tenga un presidente que es del establishment y que tiene otras preocupaciones, no va a permitir o no podría permitir a esta clase política
que hay una insurrección en casa, que ellos consideran a América Latina como su patio trasero. ¿Qué tanto, esas dos preguntas, Fernando, qué tanto puede durar si hay ahora sí posibilidades de que un esfuerzo de un ala progresista en América Latina se consolide todavía más? ¿Y qué tanto, hasta dónde Estados Unidos puede en algún momento despertar, mirar y ser un factor negativo? Sí, habría que ver en este nuevo escenario de la geopolítica mundial, que ahora Estados Unidos está peleado por las declaraciones ayer de Vladimir Putin, que ya le pintó la raya a Biden también y le dijo, a ver si vamos arreglando este asunto de la OTAN porque no estamos muy contentos con esta cosa. Esta, digamos, tripolaridad imperial, porque son tres imperios o tres capitalismos peleándose entre ellos, creo que entre otros de los peligros que presenta es que le está pavimentando el regreso a Donald Trump a la presidencia, porque ya lo hemos oído, el tipo cómo está cocinando ahora el surgimiento de un gran proyecto de derecha y ultraderecha, no solamente para Europa, sino para América Latina, ¿no? Y atrás de se están reuniendo, porque se encuentran a los besos y a los abrazos en todos lados, personajes como Macri de Argentina, o como la calle Pou, por ejemplo, o como otros tantos que el partido Vox, ¿no? Que van y se abrazan encariñadísimos. Tengo la impresión de que es que están sintiendo su propia crisis adentro y la respuesta siempre del imperio ha sido recrudecer las agresiones contra los movimientos progresistas en función de precisamente conservar o ampliar sus hegemonías, ¿no? La hegemonía imperial. Pero esta vez resulta que no es solamente un imperio, como lo conocimos durante todo el siglo XX, sino que ahora tenemos tres que están, a su vez, disputándose territorios como el de América Latina, ¿no? China ha dado pasos aceleradísimos, China, para intervenir en la vida política de toda la región. Y ha tenido proyectos de inversión en infraestructura e inversión en proyectos económicos estratégicos que ya hoy la vuelven indispensable para algunos países. Yo no sé un sector de la economía argentina qué cosa haría sin los chinos, o qué haría una parte de la economía boliviana o la propia economía peruana. Y si hiciésemos esta radiografía de hasta qué profundidades ha llegado la influencia económica y política de China, pues habría que sentarnos a ver los videos de la CELAC, que recuerda Ernesto, ¿no? Que hace pocas lunas, ¿no? Que hablamos de este tema. Y ahí, ¿quién fue uno de los invitados a saludar? Pues nada menos que el presidente de China, ¿no? No por casualidad, ni porque se les antojó ese día almorzar con chop suey, ¿no? Estoy convencido de que por ese lado también Rusia ha hecho su propio trabajo de acercamiento, y yo no sé en el Caribe hoy qué país que analicemos a fondo, ¿no? Una muy buena tomografía computada de la economía de la zona y verías vetas muy jugosas de presencia de proyectos económicos muy serios de Rusia. De modo que esto reconfigura un escenario en el que ahora ya están presentes los pugilistas, ¿no? de esta batalla en el continente, y en medio estamos nosotros, con una discusión que es en todo el continente, un debate que es el debate de la soberanía, ¿no? Que algún día tendremos que ser capaces de explicar qué cosa es. Pero ese debate, con la bandera de la soberanía y con la bandera de la insurgencia progresista, que tiene un escenario nuevo que ya está en marcha, ¿no? ¿Dónde colocar en este escenario nuevo, en esta CELAC, en esta correlación de fuerzas en el continente americano, dónde colocar ahora a México? Porque nos tocó ver, Fernando, pues toda esta corriente que hubo con Hugo Chávez y demás, y nada más desde México pues los veíamos pasar y los veíamos actuar,
y acá pues con Felipe Calderón o Peña Nieto o Ernesto Zedillo o todas estas otras pesadillas en nuestro país. ¿Dónde colocar a México? Ahora, ¿dónde colocar al presidente Andrés Manuel López Obrador? Es un engranaje fundamental, estratégico, es uno más. Y si sí, es un engranaje importante, ¿cómo? No solamente yo creo que es un engranaje muy importante hoy y que está siendo visto por muchos frentes, y cuando digo eso hablo de los presidentes, eh, eh, porque está haciendo cosas que no se habían visto. Te voy a decir una. López Obrador está llegando a la mitad del término del sexenio, ¿no? Lo cumplió, le quedan Ya. 3 años. El nivel de popularidad y de llegada y de escucha que tiene y de confianza que tiene López Obrador a la mitad del mandato, yo te invito a que recorramos el continente, y yo muy poquitos recuerdo que hayan tenido esa vigencia, esa impronta y esa, digamos, autoridad política a la mitad de su mandato, ¿no? Y, y no me voy a perder por ahí porque sería es toda una tesis doctoral, pero sí creo que México está cumpliendo un papel en términos, digamos, de un modelo de orientación política en donde ha puesto 3 premisas muy duras que son desafío para la región y que a todo mundo le seduce y le encanta y lo desafía. Uno, la bandera de la lucha contra la corrupción es un tembladeral por todos lados, a diestras y siniestras. El hecho de decir, esto hay que acabarlo a como dé lugar, la corrupción, y las escaleras se barren de arriba para abajo, esas metáforas tienen resonancias muy potentes en el continente. No me quedo con las resonancias que tiene en los palacios ni en la grilla. Estoy hablando de la sensibilidad política que despierta en las masas, en las bases. He escuchado en barrios profundos del conurbano bonaerense, he escuchado compañeros líderes de barrio decir, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Porque escuchan las mañaneras. Ese es otro de los temas que quería. ¿De veras también allá? Sí, sí, sí. Ayer mismo me reportó una compañera que se había echado la mañanera de antier, y uno, 2 o 3 días atrás, y me decía, qué claridad tiene este hombre para hablarle al pueblo, ¿no? Y me decía ella, mira, pues ya, esto ya es paroxístico, pero me decía ella, es que habla despacio para que el pueblo lo entienda. Le dije, no, pues que no habla de corrido. Pero eso ante un país donde la tendencia es la taravilla, como pasa en Argentina, es una cosa que llama la atención porque ¿sabes qué muestra? Que no está desesperado, que es un tipo pausado, que no se deja presionar por nadie, que tiene la suficiente, digamos, entereza, etcétera. Y eso llama la atención. Lo he escuchado de compañeros peruanos, lo he escuchado de compañeros bolivianos, y les llama la atención. Y la disciplina de esa batalla es un baluarte comunicacional ejemplarísimo en toda América Latina, que un presidente todos los días se pare y que se pare tan temprano y haga madrugar a medio mundo para echarse las mañaneras. Bueno, Macri hace poco confesó que él a las 7 de la tarde se iba a su casa a ver Netflix porque le gustaban las series, ¿no? Es decir, a contrapelo de esa clase no voy a usar adjetivos para no ensuciar el análisis, pero la figura y la gestión y el estilo de López Obrador está creando resonancias muy interesantes en la región. Y la otra, que quiero decirte que es muy importante, es que la tesis de no puede haber gobierno rico con pueblos pobres también le sacudió las persianas a muchas organizaciones políticas. Y te puedo contar de algunas con las que tuve una conversación hace muy poquito en Uruguay, y te puedo contar algunas con las que tuve una conversación muy interesante con compañeros colombianos, y trato de ir sondeando también yo, te repito, haciendo la diferencia. Una cosa son los grillos de las cúpulas y
y de los mandamases y todos estos, para mí eso no es la política, eso es en todo caso un nivel de la discusión sobre la política, pero la política está en otro lado y la política que está donde tiene que estar, que es en las bases, tiene una referencia clara con López Obrador y con México, que hasta hace 3 años no existía. Fíjate el tiempo récord, ¿no? Porque México estaba verdaderamente de espaldas a toda América Latina, ¿no? Tan es así que yo mucho tiempo me he tomado el trabajo de cuando dicen, he estado en discursos, bueno, no quiero hacer el recuento, pero en todo el continente he estado en discursos de algunos compañeros presidentes que me han invitado, y cuando hablan de América Latina y dicen, porque Colombia, Venezuela, Brasil, y yo siempre les digo, y México, compadre, ¿no? Y México, y antes me veían como, bueno, pero es que México está más cerca de Dios y más lejos digo, más cerca de Estados Unidos y muy lejos de Dios. Decía, pero sigue siendo un pueblo latinoamericano, compadres, no lo saquen del mapa. Bueno, hoy eso López Obrador lo ha logrado, en todo caso, con su impronta, su estilo, y con algunas de las políticas como estas. Que un presidente de la América del Sur se tome la confianza real, ¿no? Estoy hablando de confianza sincera, de llamarle a un presidente y decirle, écheme una mano porque estos desgraciados nos quieren descarrilar, y ese otro hombre, así como lo hizo ya con Díaz-Canel, ¿no? Apoyando a Cuba en un discurso extraordinario, así como ha reivindicado al propio Simón Bolívar y a San Martín, bueno, así inmediatamente respondió, y en toda la prensa de todo el Cono Sur aparece la figura del presidente diciendo, respeten, compadres, la soberanía del gobierno peruano. ¿Cómo vamos a permitir nosotros semejante barbaridad, ¿no? Esto es atípico. Atípico. No sé, yo no sé en qué anales de la diplomacia latinoamericana podríamos encontrar ejemplos iguales, pero sí sé que en los 3 años que lleva López Obrador, la agenda respecto a América Latina ha dado un cambio significativo que se escucha, lo escucho, lo siento y lo celebro, ¿no? Cuando alguien me pregunta o me cuenta las cosas que dice López Obrador. Algunas de ellas muy poco inteligibles para mucha gente porque son contadas con la coloquialidad que tiene él para algunas cosas, ¿no? Pero en todo caso se entiende que es un tipo que habla como habla su pueblo, ¿no? Pues sí, habrá tiempo para analizarlo. Yo, de mi parte, no tengo más preguntas. Te quiero agradecer, Fernando, que nos hayas acompañado. De mi parte, no sé, Ernesto, si tienes alguna otra pregunta. La verdad que con esta última me pareció muy buena reflexión y me lo llevo para pensarlo, masticarlo, sobre todo a lo que viene en 2022. Pues hay muchos temas en el tintero que tendremos que estar abordando a profundidad, pero también ya se nos acaba la emisión del día de hoy. Mi querido Fernando Buenabad, y nosotros además pues estamos vamos a tomarnos este jueves y viernes de vacaciones, estaremos regresando el lunes, así que qué privilegio y qué placer cerrar la emisión de esta decembrina, esta de la noche previa a la Nochebuena, con Fernando Buenabad, con este análisis que la gente lo celebra de muchas maneras, como dice Vale, doctor Fernando Buenabad, gracias y felicidades. Pues así de muchas maneras, te mandamos un fuerte y entrañable abrazo, mi querido Fernando Buenabad. Sabemos también que tuviste un año muy duro, complicado, complejo también. Así que de todas las maneras posibles te mandamos un beso y un fraterno abrazo, Fernando Buenabad. Muchas Bueno, gracias. ustedes ya saben que es exactamente al revés. El agradecido soy yo. A ustedes dos les agradezco siempre la oportunidad de conversar estas cosas. Digo yo, poner un granito de arena quizá como resultado de las experiencias que están todos los días moviéndose a una velocidad increíble. Una última idea, si me permiten, Por que, favor. que el mundo no es de un solo color, que la diversidad de circunstancias exige que estudiemos mucho las distintas maneras de trabajar en conjunto, ¿no? El presidente progresista que acaba de ganar las elecciones en Chile,
porque su pueblo ahí lo ha puesto como vencedor. Es un hombre que no se refiere muy simpáticamente ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua, ¿no? Y sin embargo, hemos dicho una y otra vez que nosotros seremos siempre solidarios con el pueblo chileno y que la solidaridad no extingue la capacidad crítica, ¿no? Y creo que eso hay que hacerlo valer en México, con el presidente López Obrador, con el presidente Maduro, con los presidentes que por amigos que seamos o que tengamos con ellos, por amistad que tengamos, no hay amistad sincera si no hay capacidad de crítica fraterna y profunda. Si no, se vuelve medio inútil. Y creo que eso hay que celebrarlo. Creo que este próximo año nos va a dar la oportunidad de eso, de volver a analizar con matices y saber que ahí donde hay grandes avances también hay retrocesos y hay contradicciones, y lo mejor es estar enterados de eso, ¿no? Así que, bueno, cuenten conmigo si algún chance hay, lo volvemos a encontrar por estas vías, aunque yo, si puedo pronto, iré a México, si puedo hacerlo, les avisaré, y nos tomaremos un rico mezcal oaxaqueño, ¿no? Eso es todo. Fernando, un fuerte abrazo, felicidades. Gracias. Abrazo grande a los dos. Hasta siempre. Abrazo, cuídate. Chao. Igualmente, chao, chao. Gracias.